La Iglesia Pentecostal Betel de las Asambleas de Dios presenta su programa Alfa y Omega, confrontando los retos del siglo, con un mensaje de esperanza, salvación y redención para tu vida. Cuando estés pasando por momentos críticos, donde no encuentres la solución, Cristo es la única respuesta. A continuación, Alfa y Omega, con la reverenda Porfiria Rodríguez. Tienen tantos problemas, Señor, que no saben cómo resolverlos. Aquellos, Señor, que tienen pensamientos suicidas. Aquellos que están deprimidos, Señor. Aquellos que no saben dónde ir, Padre. Aquellos que no tienen familia, Padre eterno. Aquellos que se sienten solos, Señor. Señor, que en tu nombre y a través de tu palabra poderosa, Jehová, Dios mío, ellos puedan entender y comprender que tú estás ahí, Señor. Que tú estás allí y que tú ves su aflicción y que tú ves su enfermedad. Alabaya, que tú lo sabes todo, Padre, y que para ti no hay nada que sea imposible. Que tú obras donde hay fe, oh Dios. Y por eso vamos a ti, Señor, porque tenemos fe, oh Dios, que en esta hora tú habrás, Señor, de estar sanando. Que en esta hora, Señor, tú estarás levantando al paralítico. Que en esta hora tú, Señor, estarás sanando, Señor, tumores. Padre, mira, Dios mío, el cáncer. Padre, cuántos enfermos de cáncer. Te suplicamos que donde quiera que se oiga, Señor, el mensaje de tu palabra, ahora, Señor. Todos aquellos que estén escuchando tu palabra, ahora, Señor, tú toques donde esté el cáncer o estirpes, porque tú lo puedes hacer. Tú conoces nuestros cuerpos, tú conoces cómo estamos formados, tú conoces cada órgano, Padre. Señor, y donde quiera que haya el cáncer, introduce, Señor, el bisturí de tu santo y divino Espíritu y estirpa. Saca, quema, oh Dios. Y, Señor, y que las vidas puedan sentir el calor tuyo, ese calor sanador, oh Dios, sintiendo la potencia y el poder de tu Espíritu Santo, sanando no solamente las enfermedades, Señor, sino también aquellos que están heridos y emocionalmente no encuentran qué hacer, porque así como tú sanas el cuerpo, también sanas el alma. Obra, oh Dios, obra, Señor, obra, papá. Yo sé que tú lo vas a hacer. Gracias, Cristo mío. Amén y amén. Mateo capítulo 21, versículo 5. La palabra de Dios dice: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Damos gracias a Dios por su palabra. Pueden tomar sus asientos. Hoy es Domingo de Ramas. Y cuando hablamos del Domingo de Ramas, estamos hablando de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero, ¿cuántos aquí tienen esperanzas de que las cosas serán mejores para usted? ¿Cuántos tienen esperanza de que sus problemas serán resueltos? Esa es nuestra esperanza. Pero los judíos también tenían esperanza y estaban en la expectativa de la llegada del Mesías. Nosotros estamos esperando el avenimiento de nuestro Señor Jesucristo y por eso decimos un gloria a Dios. Yo estoy esperando la venida del Señor, el levantamiento de la iglesia. Pero los judíos estaban esperando la venida del Mesías. Pero ellos estaban esperando que fuera un rey que los libertara del yugo romano y que restaurara su nacionalidad. Estaban esperando un libertador fuerte que viniera y lo gobernara en un reino temporal. Y en cierta ocasión trataron de apoderarse del Señor Jesucristo para hacerlo rey, pero Jesús sabía con el fin que él había venido. Su reino no era de este mundo. Por eso Jesús, sabiendo
sus intenciones se retiraba. Ellos estaban desesperados, querían la liberación, no querían seguir siendo subyugados de Roma. Pero ellos habían visto muchos milagros de Jesús, habían visto maravillas, sabían que en el Señor había poder. Y cuando vieron a Jesús haciendo tantas cosas, dijeron: este es el rey que estamos esperando. Este es el rey que nos puede traer la libertad. Porque ellos entendían o pensaban que el Señor Jesucristo iba a revolucionar el mundo entero, iba a presentarse como el rey de los judíos. Jesús tenía toda la autoridad para hacer conforme a como ellos quisieran. Pero ante él se presentaban dos opciones: la muerte en la cruz del Calvario o ceder ante lo que quería el pueblo, ser el rey temporal de Israel. El pueblo no entendía que él vino a salvar la humanidad de los poderes de las tinieblas y de la esclavitud diabólica, según dice Juan 3:16. Ellos fueron testigos de los milagros portentosos que Jesús hacía. Nosotros somos testigos que el Señor sana. Somos testigos que en Él hay poder para levantar los muertos. Somos testigos que Él sana los cánceres porque aquí lo has hecho. Somos testigos que el Señor sana los corazones porque los ha hecho. Lo hemos visto. Somos testigos como los demonios salen de los cuerpos cuando se dice la palabra, cuando enviamos la palabra de poder. Y reprendemos los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Todo eso lo hemos visto. Y somos testigos de todos esos milagros portentosos que Jesús hace en este tiempo. También en el tiempo antiguo Él hizo muchos milagros. Era el Dios caminante. A Él no le importaba dónde meterse ni a dónde ir. El propósito de Él era llevar alivio a la gente, llevar esperanza a la gente. Cristo es nuestra esperanza en este tiempo donde estamos pasando una crisis tan tremenda en esta nación. El Señor Jesucristo es la esperanza para el hombre de hoy. Él es la única esperanza que tenemos, porque Jesús es el Dios caminante. Allá, cuando Él estaba ministrando a su pueblo, cuando Él caminaba por aquellas calles, se metía en medio de la multitud que le seguía y toca los ojos de los ciegos, aquellos que nadie podía sanar su ceguera, pero Jesús lo podía hacer. Jesús camina en medio de la multitud y toca a aquellos que estaban enfermos y recibían la sanidad. Porque vemos que la gente no habían visto tantos milagros y tantas maravillas. Y cuando un ciego era sanado, cuando era sanado para ellos era algo incomprensible. Pero los ciegos, amén, podían ver las maravillas de la creación de Dios y a sus familias. Ahora podían ver su rostro, podían saber dónde estaban. Aquellos que estaban imposibilitados, que no podían caminar, al toque del Señor Jesucristo caminaban. Los cojos caminaban, los paralíticos saltaban, los cojos daban gloria a Dios cuando recibían la sanidad. Los endemoniados eran libertados y se podían convivir con sus familias. Ya nadie huiría más de ellos. Ya la gente se acercaba a aquellos que eran desechados por la humanidad por su condición mental. Lázaro hacía 4 días que estaba muerto y Jesús lo resucita. Todos sabían que Lázaro había muerto y que ya apestaba. Por eso María le contestó a Jesús: mi hermano no duerme. Cuando Jesús le dijo que dormía, vemos que esta mujer le dice a Jesús: no, mi hermano no duerme, si está muerto, si está descompuesto, ya apesta. Eso era el sentir de aquella gente, es lo que habían visto con sus ojos. Mas sin embargo, Jesús no vio a Lázaro muerto, sino vio a Lázaro que él iba a resucitar. Vemos que la gente iba a ver a Lázaro por aquella cosa tan grande que había sucedido. Estaban asombrados. Otros iban
a Jesús con diferentes enfermedades. Y uno le dijo: Señor, yo quisiera ser sano. Y Jesús solamente dice: cree, y envía la palabra de poder, y el hombre es sanado. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar en el día de hoy? Podemos decir: señores, envía la palabra y sáname en el día de hoy. ¿Se atreve a decirlo? No recibimos los milagros porque tal parece que estamos lisiados espiritualmente y no vemos los milagros de Dios. Pero Dios todavía sigue sanando. Dios todavía sigue obrando. Él sigue libertando todavía. Él sigue salvando las almas todavía. Su poder inagotable, su amor, amén, por las masas que se pierden, su misericordia no se ha agotado todavía. Vemos que Jesús tenía un plan. Y como tenía un plan, amén, Él tenía que cumplirlo. Él no solamente vino a entretener a la gente. Él no vino a sanar solamente y hacer milagros. El propósito del Dios hombre era salvar las vidas. Era salvar las almas, era salvar la humanidad perdida, era levantar a aquel que está hundiéndose en las sombras. Eso era el propósito del Señor. Estuvo ministrando porque tenía que dejarse conocer. Y como tenía que dejarse conocer, y aunque la gente, muchos dudaban de que Él era el Mesías, Él no se presentó inmediatamente todo lo que Él era, pero llegó el momento de presentarse como rey. Y le dijo a sus discípulos, y le da instrucciones: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Él comienza entonces Jesús su recorrido a lo largo de las calles, y la gente lo aplaude. Seguro que sí, si había hecho tantos milagros, la gente empezó a aplaudirlo, la gente lo seguía. Pero ellos pensaban que Él había sido de ser el libertador temporal. Pero posteriormente descubrieron que estaban equivocados, que no vino a libertarlos de Roma, no, de ninguna manera. Y cuando entendieron eso, entonces le odiaron y empezaron a decir: crucifícale, crucifícale. La palabra hosana se cambia por crucificarle. Fue un grito tan fuerte y vehemente como cuando gritaron: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era necesario que esta profecía se cumpliera. Según Zacarías, capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y dos de estos discípulos entonces van a buscar el asna, y entra cabalgando humildemente. Pero cuando cabalga humildemente por las calles de Jerusalén, lo hace con dignidad, realzando y proclamando su realeza. Anteriormente no lo había hecho, pero sabiendo que solo le faltaban unas horas para ser crucificado en el madero, hace saber abiertamente que Él es rey ante los ojos de sus enemigos. Jesús es rey. El Señor Jesucristo es rey. Y no importa cuántos en este tiempo no crean en su realeza, los aires, el viento, el océano, las aguas, todo lo que acontece a través de la faz de la tierra, las hojas de los árboles, todos dicen que Jesús es el rey, que Dios es rey, Señor, y de todo lo que hay y existe. El Señor es rey. No podemos negar la presencia de Dios en todo lugar. Jesús es el rey de nuestras almas, aleluya. Santo, Él es el rey de nuestra vida, Él es el dueño de nuestra vida. Jesús no vino solamente para caminar por las calles de Jerusalén, sino que Jesús está presente en cada vida que le llama, en cada vida que le acepta. Él podía en aquel momento hacer lamer el polvo a sus enemigos, pero no vino a hacer eso. Él vino a salvar vidas, a rescatarlas de las garras del enemigo. Al Señor no se le adora como si fuera una pieza de arquitectura, como con vestiduras esplendorosas,
ni con ornamentos, ni pompa. Al Señor no se le adora eso. No importa lo que yo tenga en mi casa, la figura del Señor que yo tenga en mi casa y la ropa de realeza que le ponga. Eso, amén, ofende el nombre de Dios. El Señor no es un muñeco. El Señor no es una estatua. El Señor no es cualquier cosa hecha por los hombres. El Señor es Dios. No se necesita estar buscando todo lo que hay para decir, este es Jesús, y tratar de ponerlo más lindo. No importa los miles que se gasten en esa figura, que sea de oro, plata, de diamantes, amén. Todo eso es basura delante de la presencia de Dios y es una ofensa. Dios es ¿qué? Dios. Dios es Dios. La vestidura de Dios es su gloria. Den un aplauso al Señor. Su vestidura es la gloria que se desprende de Él. Su vestidura es su santidad. Y no importa lo pobre que tú seas. Y no importa lo pobre que sea un hombre. No importa lo que pobre que sea una mujer. Si amas a Cristo, te conviertes como miembro de la nobleza que acompaña a Jesús. Nos convertimos, amén. Nos convertimos como miembros de la nobleza que acompaña a Jesús. En otras palabras, para el mundo quizás no tengamos mucho valor, pero para Dios somos una prenda, amén, incalculable para Él. Den un aplauso a Dios. No se sienta poco. No se sienta feo, no se sienta grande, no se sienta chiquito, no se sienta pobre. Tú eres algo grande para el Señor. El Señor, amén, ama al hombre y a la mujer. Y puede cambiar a un hombre de su miseria a la riqueza espiritual. Puede cambiar a una persona insignificante en alguien que es importante para Dios. Diga, yo soy importante para Dios. El Señor a los pescadores los convirtió en miembros de su realeza. Aquellos que estaban pescando, a sus discípulos que le seguían, los convirtió miembros de su realeza. Y a los campesinos en príncipes. Hubo un escritor muy digno, Spurgeon, dijo: el libro de la ley está escrito en el corazón. La palabra de Dios tiene que estar escrita en el corazón. El abogado está aquí en la conciencia. La ley ya no está escrita sobre un pergamino. No está promulgado y escrita sobre acero y bronce, como estaban los decretos romanos, sino sobre las tablas de carne del corazón. Allí está escrita la ley de Dios. Entonces la voluntad humana está sometida a la obediencia. El corazón humano está moldeado a la imagen de Cristo. Su deseo se vuelve el deseo de sus súbditos. Su gloria es su principal objetivo. Y su ley, el mero deleite de las almas. Por eso el salmista dice, amén, me deleito en ¿qué? En alabar a Jehová. Me deleito en la ley de Jehová. Vemos que su deseo, amén, se vuelve el deseo de sus súbditos. El Señor siempre está para complacernos. Y su gloria es el principal objetivo. Y su ley, el mero deleite de las almas, como dije anteriormente. Y que esto nunca se nos olvide y que lo tengamos siempre presente. Dirá, bueno, ese reino es extraño. No necesitan leyes, salvo aquellas que están escritas en los corazones de sus súbditos, porque nosotros vamos a reinar juntamente ¿con quién? Con Cristo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Los salvados pertenecemos al reino de Dios. Por eso hay que buscar al Señor en verdad y en espíritu y ser lavados con su poderosa sangre. Jesús entra en Jerusalén y va cabalgando como un rey. Gloria a Dios. Él sabía que le quedaba poco tiempo, gloria a Dios.
Y vemos que ante esto, Él lo hace saber a sus discípulos, haciendo saber que nunca Él les iba a faltar. El que se convierte en jefe de ellos, el Señor se convierte en jefe de nosotros. No es aquel que es más rico en oro, sino aquel que es más rico en fe. Amén. Viene a ser parte del reino de Dios. No es que tengamos mucho dinero, es que tengamos fe. Algunos buscan todo lo que se puede adquirir y buscan riquezas, pero pierden la fe. Las riquezas terminan, pero no la fe. Las riquezas no obran milagros, se compra, pero la fe obra milagros. Gloria a Dios. El reino del Señor no depende de ningún ingreso público, excepto el ingreso de la gracia divina. Un reino que le pide a cada persona que se asiente bajo su sombra con deleite y sea más rico o sea más pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor lo que pide de nosotros para bendecirnos es que nos sentemos bajo su sombra, que dependamos de Él, que no dependamos de nuestras capacidades ni de lo que tenemos. Nosotros no necesitamos depender de las cosas materiales, dependemos únicamente del favor divino, y cuando Dios da, lo da en abundancia. Él era el rey de paz, sigue siendo el rey de paz, pero sigue hacia adelante camino a Jerusalén, tranquilo, porque su reino es de mansedumbre y el reino de la humillación. La Biblia dice que fue humillado hasta la cruz. Al cabalgar a lo largo de las calles le daba esperanza al pueblo, a pesar que su victoria estaba basada en su sangre y en su dolor. Todo lo sufrió para que adquiriéramos nosotros la paz, para que el pueblo de Israel tuviera una esperanza. Jesús vino a limpiar nuestras lágrimas. ¿Y cuánto se llora en este mundo? ¿Cuánto se llora? ¿Cuánto se sufre? Jesús vino a limpiar nuestras lágrimas. Él vino a secar nuestras lágrimas. Él vino a traer consuelo donde hay tristeza. Donde hay llanto, poner la risa. Donde no podemos respirar por el dolor, poner la carcajada. El Señor vino a darnos aliento, a darnos esperanza, a darnos gozo. Gloria a Dios, para eso Él vino. Para levantarnos del muladar, del hoyo donde estamos metidos, del estrángulo donde no podemos respirar. Para eso vino el Señor. Para cuando no podamos caminar, darnos fuerza y aliento, y en vez de caminar entonces correr, volar como las águilas. Para eso vino el Señor, gloria a Dios, y ponernos sobre su reino, para sacarnos de la penumbrosa oscuridad y darnos libertad, como dice el neólogo. El himno que estaba cantando el hermano Willy: libre en el Señor, somos libres. Pero el Señor fue una bendición para algunas personas de Jerusalén. Todos tenían que ser motivadas a regocijarse. Vemos que hubo dos personas, Simón y Ana, que se regocijaron de ver aquel día. Y muchos de ellos regresaron a casa, dijeron: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto la salvación con mis ojos. Hubieron muchas mujeres que descansaban en sus lechos de enfermedades. Estaban enfermas en las callejuelas, alejadas del centro de Jerusalén, que sentaron en sus camas diciendo: sana. Y hubiesen querido salir a la calle para tender sus viejos mantos en vía e inclinarse delante de aquel rey que pasaba. Había muchos cojos llorosos que secaron sus lágrimas en aquel día, y muchos creyeron atribulados y comenzaron a regocijarse desde aquella hora con gozo indecible. Y así hay algunos de nosotros en estos momentos, aquellos que le han servido al Señor y buscan el rostro de Dios, que están regocijados y dicen: hosana al Señor. Nos unimos a ese cántico, amén, gloria a Dios.
Nos unimos a la voz de ellos sabiendo que Cristo, amén, es nuestro Rey y nuestro Señor. Que Él es nuestro Rey y es nuestro Señor. La Biblia nos hace saber acerca, amén, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Vemos que cuando Él entró a Jerusalén, todo el mundo empezó a ponerle palmas. Y algunos quizás no tenían que poner, porque lo que tenían eran mantos, quizás el único manto que tenían. Muchos eran pobres y cortaban las ramas donde quiera que encontraban y se las tiraban para que Jesús, amén, pasara por medio de ellas, por encima de ellos, en medio de gritos. Estaban alegres, estaban contentos a la entrada del Señor. Pero ¿qué vemos, amén? Muchos estaban desconcertados viendo a Jesús. Tanta alegría se había roto de un golpe y en un momento. Jesús mira a Jerusalén y ve cómo Jerusalén se hunde en el pecado, en su ignorancia y en su ceguera. Y dice, ay, sí, conocieras por lo menos en este día que se te ha dado lo que puede traerte la paz, pero ahora todo está oscuro a tus ojos. Ve, y cuando el Señor exclama eso, ve la ceguera espiritual de su pueblo, ve que estaban ciegos, que estaban oídos, no reconocían que la salvación había llegado. Y vemos que Jesús llora y dice, todo esto será destruido. Qué triste oír a Jesús llorar por su nación. Él llora. Él llora. ¿Por qué lloraba tanto Jesús? Lloraba porque veía las masas cómo se perdían. Veía la idolatría, el sufrimiento, el pecado. Él veía todo eso. Se llenó de misericordia. Se compadeció de esa ciudad que le rechazaba. El camino a Dios no es a través de la razón, de pensar que somos buenos, de ser sabios y listos. Solo viene de un corazón humilde y contrito que acepta con agradecimiento lo que Dios le ofrece. Amén. Ese es el camino de salvación. Es, amén, la forma que Dios nos señala para llegar hacia Él. Pero estamos tan ciegos que no lo vemos. Si el Señor viniera ahora, ¿lo adoraríamos como el Señor que hace milagros o como nuestro Salvador? ¿Cómo lo veríamos? ¿O por qué lo esperaríamos para que nos sanara o para que nos salvara? Vemos que el pueblo de Israel estaban buscando lo temporal, lo que perece, lo que es hoy y ya mañana no es. Están buscando las cosas que le ofrecía el mundo, buscando la paz a sus corazones, pero de una manera temporal. Qué triste sería si Jesús hubiera cedido a la petición de ellos, que fueran a donde Pilato y lo derrocara y que se sentara en su trono. Eso era lo que querían los judíos. Pero Jesús, amén, resistió, lo rechazó, porque él sabía a qué a él había venido. No solamente vino a salvar un pueblo, sino que vino a sanar una humanidad. No solamente una generación, sino todas las generaciones que estuvieran aquí hasta que él venga por segunda vez. Den un aplauso al Señor. Él hizo la decisión. Nadie iba a decidir por él. Él sabía quién era. Él sabía dónde podía llegar. En ese momento, cuando los fariseos se burlaban de él, cuando los fariseos estaban y los escribas y saduceos estaban buscando cómo matarlo, con una palabra del Señor podía hacer cenizas todo. Con una palabra podía doblar las rodillas de todo el mundo y que se humillaran delante de sus pies. Mas, sin embargo, él marchó dignamente como el rey manso que es. Amén. Como el rey misericordioso, llevando aliento y esperanza. Una esperanza que nos alcanza hasta nosotros.
Un consuelo que nos alcanza hasta nosotros. Hasta que Él venga. Alimentando nuestra fe. Que no importa lo que pase. Que no importa lo que se diga. Él sigue siendo el Dios de la gloria. Él sigue siendo el Dios nuestro. Él sigue siendo el Jesús Salvador, el Cristo, amén. Que murió en la cruz del Calvario. Que no tuvo miedo a la muerte. Que se enfrentó a la muerte. Que desafió a la muerte. Que mandó a la muerte en el caso de Lázaro. Y la muerte le obedeció. Y le dijo al mar, calla, y el mar tuvo que callar. Ese es el mismo que tenemos aquí en el día de hoy. Es el mismo que te ha salvado. El mismo que ha empeñado su palabra cuando dijo en Juan 3:16 que si creíamos en Él, Él nos salvaría. Es el mismo Dios. A su nombre gloria. Que no tendemos nuestros mantos, amén, como aquellos, porque no tenían otra cosa. No tendemos mantos en el piso para que pase una caravana con una estatua. No. Él no necesita, su reino no es de este mundo. Él no necesita eso. Él lo que quiere de nosotros es un corazón arrepentido. Un corazón que lo reconozca como su Dios y Señor. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que demanda de nosotros. Así como caminaba por las calles de Jerusalén, en medio de aquellas palmas, y en medio de las alabanzas, en medio de decir el Rey viene, hosana, gloria a Dios. En vez, amén, el Rey que caminaba y recibiendo esas alabanzas, porque ya se manifestaba como el Rey. Y Él quería que ya ellos entendieran que era sí, el Rey, pero no el Rey temporal, sino el Rey que vino, amén, a salvar. Por eso luego ahí reconoce que Él es Rey y se monta en aquel pollino, amén, con toda majestuosidad, cabalgando dignamente, diciendo, yo soy el Rey. De un aplauso a Dios. Yo soy el Rey. Y en vez de ir a donde, el palacio de Pilatos, nuestro Rey se mete al templo. No va al palacio terrenal, sino se va al palacio espiritual y se mete al templo. Haciendo saber que Él es Rey no solamente de un siglo, sino por todos los siglos, y que su espíritu inunda toda la tierra. Amén. Que su presencia inunda toda la tierra. Y que de Él es el poder y la gloria. Que de Dios, que de nuestro Señor Jesucristo, es el poder y la gloria. Y que todavía Él está aquí, amén, para ayudarnos cuando le necesitamos. Que el Señor le bendiga. Vamos a estar en pies. Gloria al Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Y te damos la gloria y la honra. Y te damos gracias por tu bondad. Tú eres bueno, Señor. Que tú seas el Rey de nuestra vida en todo tiempo. Cuando te necesitamos, te llamamos y sabemos que tú nos respondes. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque siendo tu Dios, oh Señor amado, nos tratas, Señor, como parte de tu reino. Que nosotros podamos entender que no es la riqueza del mundo que nos adorna, sino tu santidad, el resplandor de tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios.
Santo, si en esta noche hubiera alguna vida que necesita la oración, puede pasar inmediatamente al altar. Santo, ¿habrá alguna vida mientras